Pichincha Universal, generando noticias. A esta hora ya iniciamos el diálogo de la tarde respecto al anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de retomar las armas en la hermana nación. Estamos en breve logrando un contacto telefónico con Ernesto Samper, exsecretario general de UNASUR y expresidente de Colombia. Y acá mismo tenemos ya a Leonardo Jaramillo, docente del IAEN. Él es experto en seguridad y en relaciones internacionales. Bueno, les cuento el contexto. Colombia amaneció este jueves con la confirmación de uno de sus peores temores. Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno y se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, reapareció de madrugada en un video junto con otros excomandantes de la extinta guerrilla para anunciar una nueva etapa de lucha armada. El mensaje acrecienta las preocupaciones en torno al crecimiento de las disidencias y la frágil implementación de los acuerdos de paz alcanzados hace 3 años. La bienvenida para Ernesto Samper. Comencemos con usted, por favor, exsecretario general de la UNASUR, expresidente de Colombia, su balance sobre este tema. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes. La verdad es que este tema se venía anunciando desde hacía algunos meses en Bogotá. Había unas discrepancias de fondo en La Habana entre el grupo que comandaba Iván Márquez, negociador de los acuerdos, y el comandante Timochenko, quien es hoy el presidente del partido legal de las FARC, sobre temas fundamentales de los acuerdos de paz, como el momento de entrega de las armas. Y el detonador que rompió definitivamente esta situación de tensión fue la forma como se tramitó el posible proceso de extradición de Santrich, del comandante Santrich, que era muy cercano a Iván Márquez. Fue un montaje de la DEA, de la Fiscalía, para enredarlo en un tema de narcotráfico, y hubo casi que una tragicomedia alrededor de este episodio en que lo capturaron, lo soltaron, hizo huelga de hambre, la corte lo liberó, volvió a llamarlo indagatoria y finalmente él tomó la decisión de salirse del proceso y salirse del país, y yo creo que esto precipitó de alguna manera la decisión que conocimos en el día de ayer. Por lo demás, también hay un ambiente enrarecido con el cambio de gobierno entre el presidente Santos y el presidente Duque, porque de alguna manera el presidente Duque no ha asumido el cumplimiento de los acuerdos de La Habana en temas tan fundamentales como la sustitución social de cultivos ilícitos, la protección de los líderes sociales, la reparación de las víctimas o los compromisos de tierras, que eran compromisos muy sensibles de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, y a pesar de este panorama, considero que de esto puede salir una nueva oportunidad, una especie de campanazo de alerta para que el gobierno cierre filas con los defensores de la paz y de alguna manera, sin dejar de confrontar a quienes están por fuera, incluidos el nuevo grupo que se ha conformado, pues sí avance en el cumplimiento. Por fortuna, lo que se podría considerar la columna medular de los acuerdos de paz de La Habana, que es el sistema de justicia transicional, que actualmente está en manos de la Jurisdicción para la Justicia y la Paz y la Comisión de la Verdad, que son como los dos órganos fundamentales para que el país pueda hacer la transición entre el conflicto que teníamos y el posconflicto. Estos órganos han sido recientemente refrendados a nivel internacional y a nivel constitucional. Lo que nos queda hacia adelante, repito, y con esto termino este análisis preliminar, es que el gobierno del presidente Duque asuma los compromisos que se hicieron en La Habana, no a nombre del gobierno Santos, sino a nombre del Estado colombiano. En ese momento podríamos todos volver a respirar tranquilos sobre el futuro de la paz. Hay que preguntarse si es que el presidente Duque hará lo que conviene a los intereses de la nación o lo que tuvo que ver con su ofrecimiento de campaña, que era hacer, entre comillas, correcciones a lo pactado en La Habana. Justamente Márquez
señaló que la decisión de volver a las armas es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado, y lo dice en esas palabras, al acuerdo de paz en La Habana, y que buscarán alianzas con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en Colombia con fuerte presencia en la frontera con Venezuela. El presidente Duque tiene ya un poco más de un año en el poder, ha reiterado la necesidad de hacer correcciones a lo pactado, lo había dicho, eso es una promesa de campaña, pero ha reiterado también el compromiso de acompañar a los más de 10.000 excombatientes en proceso de reincorporación y que hacen su tránsito a la vida civil. ¿Será que de esta última parte se puede tomar algún tipo de optimismo para una corrección en la decisión o en el timón de la política de Iván Duque? Bueno, la verdad es que, digamos, este gobierno ha asumido con seriedad los compromisos de reincorporación a la vida civil de los combatientes y el desarrollo de planes especiales de carácter territorial para aquellas zonas o regiones del país donde existía una presencia muy activa de las FARC y de la guerrilla y en general del conflicto colombiano. Sin embargo, esta timidez en avanzar en otros programas ha permitido que en ciertas zonas del país, como por ejemplo la zona del Catatumbo, que es en la frontera con Venezuela, la zona de Tumaco, que de alguna manera afecta la frontera con Ecuador, el Chocó y los Montes de María, que quedan en el centro del país, en esas regiones se está de alguna manera recomponiendo, como ustedes lo mencionaban, a través de alianzas territoriales, lo que podríamos decir que podrían ser semillas de un posible nuevo conflicto nacional dentro de algunos años. Todavía, sin embargo, estamos a tiempo de evitar que esto suceda si el gobierno se pone realmente la camiseta de los acuerdos de paz y honra la palabra de Estado que se empeñó en dichos acuerdos para que Colombia saliera de una vez por todas de este conflicto que nos ha costado 50 años y 280.000 muertos. Le pedimos unos minutos entonces en la línea para también dar paso a los criterios de Leonardo Jaramillo, experto del IAEN en esta materia. Hemos escuchado a Ernesto Samper en su valoración preliminar de lo que implica lo que está pasando en Colombia. ¿Usted cómo podría abonar justamente a este escenario? Bueno, en realidad el análisis que realiza el expresidente Samper es bastante coherente y sí es lo que podemos ver que efectivamente ocurre. Tenemos un problema muy serio justamente de la politización y la desinstitucionalización de los acuerdos que son firmados por el presidente Santos, pero que eventualmente de forma justamente como una promesa de campaña y como parte del ala política uribista a la cual el presidente Duque pertenece, básicamente trata de modificar o de desechar, a pesar de que estos son acuerdos adquiridos no por el gobierno de Santos, sino por el Estado colombiano. Y esta realmente es una comprensión que no llega a ver y que también justamente resulta en una implementación muy, muy débil, muy pobre o incluso nula en algunos sentidos de las políticas y las promesas que se buscaban. En cualquier acuerdo de paz, en cualquier proceso de negociación, en cualquier proceso de desmovilización, y esto se lo puede ver en muchos casos a nivel internacional, estos son procesos que tienen que ser sostenidos, que tienen que ser mantenidos y que tienen que ser básicamente la prioridad número uno del Estado mientras se llevan a cabo. Y con la transición del gobierno que justamente nos señala el expresidente Samper, esto definitivamente no pasa. Entonces, dado que esto no ocurre, tenemos el problema del resurgimiento o de la reactivación de algunas células y de algunos incluso excombatientes de las FARC como disidentes en un primer momento y actualmente ya como un nuevo surgimiento de las FARC de una forma ya más organizada, incluso con líderes reconocidos. Ahora, ¿cómo impactaría para el Ecuador? Usted sabe que en la frontera se mantuvo con unos problemas muy complejos, con estos otros, además, grupos irregulares que tienen que ver más bien con narcotráfico de más. Estos, por ejemplo, liderado por Guacho, 10, no sé si pueda llamarse guerrillas, más bien grupos en conflicto con la ley en la frontera norte. ¿Cómo vendría
modificar las cosas de esta decisión? Bueno, en realidad para esto habría que ver cuál es la relación que al final terminan teniendo la reactivación de las FARC justamente con varios de esos grupos. Por ejemplo, el grupo de Huacho, el Frente Oliver Sinisterra, Sí. era uno de los frentes de las FARC que operaba en la zona fronteriza. Uno de los temores que existen alrededor de la reactivación de las FARC, ya tal vez como una organización nuevamente centralizada, es que muchos de estos grupos que hasta hace relativamente poco tiempo funcionaban de una forma independiente o dispersa, vuelvan a tener una organización centralizada, lo que los va a volver mucho más efectivos en términos del enfrentamiento o la evasión de las autoridades tanto ecuatorianas como colombianas. Este punto también se complejiza mucho porque en algunas zonas, como parte de los acuerdos de paz, el Estado colombiano tenía que recuperar y retomar el control y la autoridad sobre algunos territorios que para efectos prácticos estaban en manos de las FARC, y esto lamentablemente tampoco se ha logrado, en buena medida justamente por la pobre implementación que han tenido los acuerdos hasta este momento. Claro. Entonces la situación en fronteriza para el caso ecuatoriano realmente se puede complejizar mucho en este sentido. Una de las preocupaciones que había incluso en el año 2016 cuando se firman los acuerdos es que difícilmente se podría haber hablado incluso en ese momento de un postconflicto o simplemente de un acuerdo, porque tenemos que tener en cuenta también que incluso en nuestra propia zona fronteriza las FARC no eran el único de los actores ilegales que operaban en ella, y en algunos niveles ni siquiera el más importante en realidad. Claro. Tenemos también el tema de la activación de urabeños, rastrojos y las bandas criminales en general, que en muchos casos incluso llegaron a nutrirse de personas desmovilizadas, entre comillas, de la FARC, que estaban insatisfechas con el resultado de los acuerdos de paz, que simplemente no se pudieron adaptar a ellos o que simplemente no podían darse el lujo de esperar 5 años a lo que dijo el secretario Samper, justamente que les entreguen un lote de tierra para ponerse a trabajar. Tengamos en cuenta un detalle sumamente importante. El conflicto con las FARC en Colombia ha durado más de 50 años. Si es que usted tiene, me invento, 45 años y tiene un hijo, pues felicitaciones, el conflicto de las FARC es mayor que usted y que sus hijos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos personas que básicamente han crecido literalmente toda su vida en un contexto de violencia y que no saben hacer otra cosa. Si es que nosotros tenemos unos acuerdos de paz que se incumplen o que se cumplen a medias o que directamente no se cumplen, ¿qué expectativa podemos tener a qué se van a dedicar estas personas si no es a lo que simplemente han hecho toda su vida? Ni siquiera es porque seamos moralistas y ataquemos que son buenos o son malos. Es simplemente cuál ha sido su estilo de vida hasta ahora y cuál ha sido el estilo de vida de muchos de estos grupos hasta este momento. Ya. Expresidente Samper, ¿y usted cuáles son los efectos que ve a producirse a nivel social en la población luego de este anuncio? Pues mira, aquí realmente el problema más grave que estamos en este momento concretamente es que en Colombia estamos en un proceso de elecciones locales y regionales, es decir, para elegir gobernadores y alcaldes. Y este tipo de noticias devuelven el país a un escenario de guerra y de alguna manera van a terminar complicando las elecciones, especialmente en aquellos municipios en los cuales existía una presencia activa de las FARC, que son alrededor de 280 municipios. Es verdad, como señalaba el profesor, que el Estado no ha llegado con su autoridad y con su presencia, no solamente militar, sino también su presencia social, que fue lo que se acordó en La Habana, a estos municipios en los cuales se desarrollaba el conflicto. Y esta es la razón por la cual en este momento están asesinando a los líderes sociales, han asesinado ya casi 400 líderes sociales, y están asesinando también a los desmovilizados, a aquellas personas que dejaron las armas. Hasta el momento han asesinado alrededor de 130 personas que han dejado las armas y estaban tratando de buscar una reinserción pacífica en la sociedad. Esto es el resultado precisamente del incumplimiento de los acuerdos en determinados puntos, como el punto, por ejemplo, de la sustitución de cultivos ilícitos. En la zona vecina de Ecuador, en la zona de Nariño, se produce más del 30% de los cultivos ilícitos del país. Si uno anuncia que nos va a erradicar forzosamente con la utilización del glifosfato, que es un poderoso veneno, pues simple y sencillamente lo que está haciendo es condenando a estas familias, que son en el caso de Nariño pueden ser alrededor de 100,000 personas, a que busquen una forma ilícita de mantener su sustento si de la noche a la mañana se les quita la posibilidad y no se les da una posibilidad de alternativa. Lo mismo sucede con el caso de los que están reclamando las tierras, como en la zona de Tumaco, donde hay un conflicto
entre los sectores afrodescendientes y los colonos cocaleros, porque precisamente se están disputando las tierras que el Estado no ha estado en capacidad de entregarles a las personas con las cuales se comprometió en los acuerdos de La Habana. En esas condiciones, en este momento, la mayor amenaza que tenemos no es solamente la reconfiguración y la alianza de estos nuevos sectores entre sí, sino también la posibilidad de proteger la vida, la libertad y el derecho a elegir y a ser elegido de estos colombianos que están en estas zonas de peligro. Incluso llegó a convertirse en un partido político con un escaños en la legislatura y demás. ¿Cómo, por supuesto, la FARC en este momento tiene 5 senadores, bueno, uno menos con el caso de Iván Márquez, tenía 5 representantes, uno menos con el caso Santrich, pero además tiene una presencia política en el escenario nacional, se configuró como partido, está actuando como partido, y estamos pendientes de que el Congreso de Colombia, que también tiene responsabilidad en esto, apruebe 16 curules que fueron asignadas en los acuerdos de La Habana para las víctimas del conflicto, que tendrían también su voz en este Congreso, de tal manera que estamos en un momento peligroso porque tendimos un puente entre el conflicto y el postconflicto, y el puente se está cayendo. Y ahí es donde tenemos que el gobierno debería liderar unos acuerdos nacionales que estamos proponiendo, inclusive con el presidente Santos, simple y sencillamente para que se cumplan los acuerdos. Muchísimas gracias, expresidente Samper. Qué pena que el tiempo voló, pero nos ha dejado muchas luces respecto de cómo entender esta problemática y qué está en juego ahora mismo en la hermana nación. Muy amable por este contacto y concluimos con usted, profesor. Con muchísimo gusto. Gracias. Leonardo Jaramillo, respecto de si es que este puente que se tendió y que ahora está por derrumbarse, era una crónica de una caída anunciada, en el sentido del descuido que tuvieron el proceso de paz, los diálogos, lo que usted decía, tibios procesos, pobres resultados. Por favor. Sí, bueno, uno de los grandes problemas con los que se va a enfrentar el vecino Estado de Colombia justamente es el hecho de que un fracaso en un proceso de paz en realidad deja muchas más secuelas de las que se espera. Básicamente lo que termina haciendo es construyendo una reputación en las autoridades colombianas, independientemente de quién sean individualmente, cuál sea su nombre y apellido, en que el Estado colombiano simplemente no es confiable. ¿Ya? Cualquier futuro líder de las FARC, sea el mismo Márquez o eventualmente alguna clase de asesor, ¿hasta qué punto puede confiar en la palabra de un Estado colombiano en el momento de generar una desmovilización? Hasta qué punto el Estado colombiano efectivamente va a tener las instituciones, va a tener los procesos, va a tener el orden para efectivamente cumplir con cualquier proceso de paz. Estos procesos a futuro se van a ver viciados y van a ser mucho más difíciles de establecer. No es simplemente que se cayó el puente y construimos otro. En realidad los escombros que quedan en el medio se convierten más bien en un nuevo obstáculo y una dificultad tremenda justamente para la recomposición de un nuevo proceso de paz. ¿Tendrá claridad Iván Duque respecto de estos efectos nefastos para la sociedad si es que no toma las acciones ahora mismo que debe tomar? Es posible. También hay que tener en cuenta uno de los elementos también de la línea política uribista a la cual Iván Duque se adscribe, que es básicamente que la eliminación o la generación de paz en Colombia no se llega a través de la negociación, se llega a través de la victoria. Es a través de la eliminación y la erradicación por medios armados y violentos de esta clase de actores. El problema en realidad es que justamente, considerando todo el tiempo que han tenido de vida estos actores, todos los negocios con los que están involucrados, lícitos, ilícitos, toda la penetración que han tenido incluso en la sociedad colombiana, pues la erradicación por medios violentos es extremadamente difícil, y eso es cierre eufemístico, en realidad es casi que imposible. Claro, usted lo dice eufemístico, yo lo digo torpe en estos términos, porque es difícil anunciar un resultado de victoria cuando está tan complejizado y permeado en la sociedad el tema. Claro, exacto. O sea, el actual guerrillero de las FARC mañana se convertirá en el futuro extorsionador, con suerte tal vez efectivamente desmovilizado y un nuevo ciudadano colombiano, pero lo más probable en este punto es justamente, como lo señalaba el secretario Samper, en muchos casos simplemente es gente que teme por su vida, sabe cómo protegerse utilizando las armas y por lo tanto va a utilizar ese medio simplemente porque lo considera como una herramienta, un instrumento de básica supervivencia.
Entonces, en ese punto realmente va a ser muy difícil justamente la erradicación del problema por los medios, por la vía armada. En este momento, incluso ya como respuesta inmediata al anuncio de Márquez, ya se anunció la conformación y la reorganización de una fuerza de élite para enfrentar a estos grupos. Estos grupos más... Hay que tener en cuenta algo, o sea, no son 20 o 30 personas las que están ahí, son cientos, si es que no ya miles de personas que están organizadas alrededor de ese tema. O sea, básicamente lo que el anuncio de Márquez hace es oficializar algo que ya estaba pasando en todo este tiempo. O sea, esta no es gente que toma sus decisiones o que anuncia, bueno, yo me desmovilizo de buenas a primeras y porque esto es lo que se me ocurrió esta mañana. Son procesos que ya estaban en marcha, que ya sabían que eran viables y que en este momento simplemente se materializan. La conformación o la reorganización de grupos de élite para operar en la frontera colombo-venezolana, que es donde se ha identificado que están operando en este momento, realmente no va a solucionar mucho el problema. Y hay que tener en cuenta también, además, las complejidades diplomáticas que presenta la operación en una frontera entre países que en este momento tienen líneas políticas tan radicalmente diferentes como Venezuela y como Colombia. ¿Ya? Eso es otra complicación además para todo este asunto. Bueno, se nos terminó el tiempo lastimosamente, pero muchísimas gracias por su presencia, Leonardo. Muchas gracias, buenas tardes. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.